Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos y hermanas. Hoy, una vez más, nuestro buen Señor y Dios nos ha concedido el privilegio de una nueva semana. ¡Qué maravilloso! Y le honramos y le glorificamos por ello, porque es una maravillosa oportunidad que tenemos más para dedicarnos a nuestro Señor, para hacer realmente su voluntad, para santificarnos, para que su imagen pueda realmente resplandecer en nosotros. Y así no nos ven, sino ven al Señor Jesucristo en nosotros para su honra y su gloria. De una vamos a continuar nuestro estudio en esta noche en el Romanos, el capítulo 7, y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque tú cuidaste de nosotros durante todo este fin de semana y nos ha dado esta nueva semana. Te alabamos y te honramos por ello. Te pedimos que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hayamos cometido durante estos momentos que ya pasaron y ayúdenos, oh bendito Señor, a vivir con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por ser nuestro Señor y nuestro Dios. En tus manos nos encomendamos ahora que vamos a continuar en el estudio de Romanos, el capítulo 7. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Y todas estas preciosas verdades tuyas pueda quedarse en nuestro corazón. Porque nuestro Señor nos ha dicho, te ha dicho a ti, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Maravilloso. En tus manos nos encomendamos. Gracias por iluminarnos. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias por darnos sabiduría tuya para que podamos realmente entender tu voluntad y vivir en esta voluntad. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, este estudio que vamos a desarrollar en este momento, a partir del verso 7 en adelante de Romanos, el capítulo 7, es un estudio realmente maravilloso. ¿Por qué digo maravilloso? Porque cuando leí el libro de Romanos, mi vida cambió. Mi vida cambió y espero que también la vida de ustedes cambie. Para bien, por supuesto. Porque uno entiende en Romanos 7, a partir del verso 7, la condición humana. Porque muchos de nosotros predicamos el Evangelio sin entender realmente la condición humana y sometemos a la gente, exigimos de las personas cosas que creemos que ellos pueden llevar a cabo cuando realmente es una falacia. Romanos, el capítulo 7, nos va a ayudar a entender la raza humana, a entender los hombres y las mujeres, a entender nuestros hermanos, así como el Señor Jesucristo nos entiende. Y lejos Él de señalarnos, lejos Él de condenarnos,
siente para con nosotros compasión. Y nosotros realmente, como ministros del Señor, necesitamos tener compasión de nuestros hermanos. Y cada uno de nosotros necesitamos este asunto, porque sin ese asunto seremos los dedos índice para señalar, para culpar, para incriminar, para condenar, porque la ignorancia en cuanto al conocimiento del ser humano y la vida pecaminosa, entonces nos hace creer que nosotros somos los mejores, cuando realmente, número uno, somos los peores. Número dos, nuestros hermanos, lejos de ser condenados, de ser señalados, de ser burlados, de ser criticados, debemos tener compasión para con ellos. Pero para tener esta compasión es necesario entender qué sucede con el ser humano. Y esto es lo que vamos en esta noche a dilucidar. Vamos a meternos para entender la condición humana. Ahora bien, verso 7. En el verso anteriores habíamos dicho que la ley nos mató, ¿cierto? Entonces morimos con el Señor Jesucristo, nos libertamos de la ley porque la vida que estamos viviendo en ese momento se llama la vida del Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo sí dice, ya no estamos bajo la ley, que porque la ley, habíamos dicho, la paga de pecado es muerte, entonces morimos. Morimos porque somos pecadores en la persona del Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos. Ahora, la vida que estamos viviendo ahí es la vida del Señor Jesucristo. Por ende, entonces no estamos bajo ningún tipo de condenación bajo que la ley. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué diremos pues? Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, el apóstol está haciendo muy claro. ¿Acaso la ley es el pecado? No, la ley no es pecado, pero la ley nos señala el pecado, nos muestra el pecado. Y por esa razón, si él dice, porque yo no conociera tampoco que la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, todo lo que nosotros sabemos que es pecado es porque la ley lo dice. A veces las personas si no entienden este asunto bien y ellos piensan que la ley les puede salvar. Por ejemplo, los judíos y mucha gente cree que la ley les puede salvar. No, la ley no salva. Lo que la ley hace, escuche bien eso, lo que la ley hace es mostrar el pecado. La ley no salva absolutamente nada. Lo que la ley hace es decir que somos culpables, ¿ok? Que debemos ser condenados y que debemos morir. Esto es lo que realmente dice que la ley. Entonces, nos dice, mire bien eso, yo no iba a conocer la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No iba a conocer el crimen, el asesinato, si la ley no dijera no matarás. Yo no iba a conocer el adulterio, que porque iba a pensar que estar con mujeres es normal. Pero sí, claro, es normal en el ámbito de tener cada uno de los hermanos su propia esposa y su propio esposo. Pero el estar voloteando como se hace en el mundo, entonces no se iba a entender que es pecado si la ley no dijera
no cometerás adulterio o no fornicarás. Entonces, la ley nos avisa y nos dice estas cosas, nos muestra para nosotros entender cualquier paso que se da de eso, el fin es la muerte. Esto realmente es lo que la ley dice. Ahora, yo le explico de una forma más sencilla. Todas las personas que están andando en la calle, hay una ley de tránsito. ¿Ok? La ley de tránsito, lo único que él hace es decirle, si pasa los semáforos en rojo, entonces tú pones tu vida en peligro. Cualquier cosa te puede acontecer. Si vas a velocidad, cualquier cosa te puede acontecer. Si tú crees que los semáforos son luces intermitentes de Navidad, entonces tú estarás poniéndote no solamente a ti en peligro, sino también a los transeúntes. Por esta razón, a veces se cometen muchos accidentes porque la gente hace caso omiso a los avisos que dan la ley de tránsito. Lo mismo el Código Civil le dice qué cosa, si tú haces tal cosa, entonces el premio es ir a la cárcel, o el premio es es morir, o el premio que vas a encontrar es maltrato. Pero todo mundo echa la culpa sobre los jueces, sobre los policías, que porque ellos creen que ellos son los culpables. No, los culpables son los que realmente, a pesar de que el Código Civil, el Código Penal, les dice cómo deben convivir, pero ellos hacen caso omiso. Eso es realmente el asunto. A veces echamos la culpa que sobre los demás. Así como Adán echó la culpa, la mujer que tú me diste, pero Dios le había dicho de no comer. El día que comiera iba a morir. Pero él, para agradar a su mujer, entonces sí comió. Eso es el asunto. En vez de reconocer con gallardía su decisión, porque ella no le abrió la boca ni le metió con fuerza. Simplemente, ella sí le ofreció, y él, a sabienda de que el paso que había dado ella era un paso erróneo, pero él tomó la decisión de darlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos pasa a todos que nosotros. Pero realmente la ley señala lo que es malo. Lo que es malo. Entonces, nosotros, si nos apresuramos en lo malo, entonces las cosas indefectiblemente tienen que suceder. Por esa razón se nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, la ley nos condenó. Para la ley estamos muertos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, no morimos, tú y yo estamos que ahí hablando del Señor Jesucristo, todo eso gozándonos en esta libertad hermosa, es porque morimos en el Señor Jesucristo. Sí, claro, cada uno que somos salvos en el Señor Jesucristo es porque hemos muerto a la ley en el Señor Jesucristo. La muerte que Él recibió es la muerte mía, es la muerte tuya, es la muerte de quien quiera que acepte al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Y ahora, como ya hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, entonces ya la vida que estamos viviendo ya no es nuestra vida, sino es la vida del que murió en lugar nuestro, es decir, la vida del Cordero. Eso es lo que estamos disfrutando. La vida del Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos disfrutando. Ahora bien, se nos dice en el verso 8, mas el pecado, mire bien eso, a pesar de que la ley nos avisa de lo que es pecado, mire qué pasa, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por la ley. Si mire bien, el pecado aprovechó. Mire bien eso. Eso que nos está diciendo. El pecado aprovechó de la ley, del mandamiento, que dice no matar, no hacer, o la paga del pecado es la muerte. Entonces produjo en mí todo tipo de codicia.
Mire bien, si no hubiese existido no codiciarás, entonces no iba a conocer la codicia y por ende la codicia no iba a desarrollarse en mí. Yo lo explico en la forma más sencilla. A cualquier niño, a cualquier persona, si tú le dices no hacer, automáticamente las ganas de hacer le posesionan. ¿Ok? Las ganas de hacer lo que se le prohíbe se despierta. Por esa razón, si él dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro que sí. Si no hubiese una ley que dijera no, entonces nosotros podríamos vivir a nuestro antojo, a nuestra manera, y no habría pecado. ¿Por qué razón? Porque cuando la ley aparezca, apareció también el pecado. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Y no solamente apareció el pecado, sino el pecado se enseñoreó de nosotros, se apoderó de nosotros. Entonces nos dicen no y nosotros queremos es sí. Nos dicen no y nosotros queremos es sí. Cada vez que nos dicen no, las ganas de hacer lo que nos prohíbe nos domina. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, si mire bien, porque sin ley el pecado está muerto. Es decir, si no hay un no, de no hacer, de no comportar, de no vivir, de no por aquí, entonces todo lo que estaríamos haciendo estaría siendo correcto. Pero cuando llega el no, entonces hay una prohibición y esta prohibición despierta en mí las ganas de hacer lo que se me prohíbe. En todos nosotros, quiere decir, no vamos a ser mentirosos, ni hipócritas, ni falsos. Si tú dices, si tú quieres que alguien hable de algo, dígale, no hable. Y al mismo momento, la lengua le empieza a picar y las ganas y va a comentar eso a todo mundo. Pero si tú le dices haga, entonces se puede olvidar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Verso 9, y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Claro, cada uno de nosotros cuando estamos viviendo en el mundo, estamos viviendo sin la ley. Si bien es cierto, hoy en día están poniendo la ley encima de todo mundo, es decir, aún están aplicando la ley a los mundanos, que todo eso, pero lo que realmente no se entiende es que cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, Dios no lo dio a los egipcios. Dios que no fue a darlo a los amorreos. No, Dios no fue a darlo a los jebuseos. No, Dios les dio esta ley porque ellos eran pueblo de Dios y el Señor quería que ellos anduvieran a la manera correcta de Él. Por esa razón, nosotros tenemos que entender, yo sin la ley vivía en un tiempo, es decir, cuando éramos mundanos, no teníamos ley. No, es lo mismo hoy en día, la gente del mundo miente, asesinan, a pesar de que, mire bien eso, a pesar de que supuestamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, que dice todo el mundo es cristiano, en que entonces les impone una ley, pero todo el mundo sí lo viola. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo sí lo viola y lo violan en fraganti, quiere decir delante de todo el mundo y hacen el hobby de todas estas cosas indebidas que ellos que hacen, pero se fanfaronean en medio de todo eso. ¿Por qué razón? Porque
ellos en el mundo, sin el Señor Jesucristo, ellos no tienen nada que ver con la ley que les queremos imponer. A veces nosotros cometemos ese asunto, vamos y decimos al mundo, no, es que tú no debes robar, tú no debes adulterar, tú no debes que mentir, tú no debes emborracharte, tú no debes, y nosotros lo único realmente que estamos haciendo es que les estamos empujando a emborracharse, a mentir, a robar, a asesinar, a hacer que todo eso, y muchos creen que están predicando el evangelio. Y la ley no es el evangelio, porque la ley te dice, tú eres un pecador y tú debes morir. Eso es lo que hace nomás. Es decir, la ley te acusa, te dice que tú eres un pecador. Pero nosotros, cuando salimos a predicar el evangelio, empezamos a enseñar la ley. Y es como si la ley fuera una herramienta que da poder al individuo de no pecar. Eso es la ignorancia que de nosotros, porque tú le llegas a decir no hacer, y él va a continuar haciendo. Y entonces, que como él va a continuar haciendo y tú vas criticándole, tú vas acusándole, tú vas diciendo, y aún el mismo tú que está hablando de no hacer, tú estás haciendo. Y una cosa es que lo que tú haces está escondido de los hermanos, está escondido del pastor, está escondido de la congregación, pero tú estás haciendo lo mismo, así como los judíos estaban pregonando de guardar una ley, pero los judíos estaban violando toda esta ley que estaban pregonando. ¿Por qué razón? Porque la ley no tiene poder de impedir a nadie de no pecar. No, que la ley simplemente si te dice, ahí está, por ejemplo, es lo mismo, tú estás andando en la calle, ve un P y con una línea que roja. Este P si te dice, no parquea ahí. Pero no parquear ahí no tiene poder para impedirte parquear. No. Por esa razón, si realmente los códigos civiles o los códigos código penal o código de comercio, todos los códigos que el hombre está utilizando, si se pusiera realmente los códigos en práctica, entonces no todos los países se convertirían en cárcel desde el presidente hasta el último allá, porque todos nosotros violamos hasta a la exageración todas las normas que existen. En el trabajo violamos todas las normas que existen. En la universidad violamos todas las normas. En el colegio. ¿Qué es decir? Y aún las normas de convivencia en los conjuntos donde vivimos, entonces los violamos todos. Significa realmente, no hay un ser humano, escúchenlo bien, no hay un ser humano que guarda la ley, independientemente de qué ley es. Todos nosotros, en alguna u otra forma, lo violamos. Entonces, mire bien que dice el verso 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando él está diciendo el pecado revivió, si él está diciendo, entonces la ley dice no hacer, y por ende, yo que estaba en la libertad, en la tranquilidad, feliz, contento, entonces ya mi libertad se cortó. Y yo morí. ¿Por qué razón? Porque la ley dice la paga del pecado es muerte. Todas las personas que ustedes ven, que a veces yo he visto iglesias, por ejemplo, los adventistas que colocan en cada parte los 10 mandamientos y ellos se fanfarronean sobre los 10 mandamientos, todos están muertos. Todos están muertos
¿Por qué razón? Porque no hay ni uno de ellos que puede decir, es que yo guardo los mandamientos. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le presentaron a la mujer adúltera, ¿cierto? Que para que él lo condenara, y toda esta multitud lo estaba condenando, el sumo sacerdote, todos los fariseos, el mismo que marido de ella, toda la gente ahí estaba amontonado, es que ella tiene que ser apedreada. Y el Señor Jesucristo sí dijo una cosa muy sencilla. Está bien, apedréenla. Pero ojo, el que no tiene ni un pecado, lanza la primera piedra. Lánzalo. ¿Qué sucedió? Increíble, ¿que es cierto? El sumo sacerdote, supuestamente, que era el dignatario más importante, que era representante de Dios en la tierra, ¿sí me entiende? Y que era realmente el que intercedía por el pueblo, no pudo lanzar la primera piedra. Todos los fariseos que estaban ahí, que fanfaroneaban de la ley, que ellos eran el pueblo de Dios, todos ellos, todos el pueblo y todos, absolutamente todos se iban desfilando. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo les estaba mostrando lo que realmente ellos eran: hipócritas, falsos. A mí me fascina escuchar cuando en las iglesias y los hermanos están diciendo, no, mire, tal persona es pecador, y ellos no ven realmente la suciedad de ellos, que el mismo que está acusando es peor de los que está acusando. Porque para que acuses, para que juzgues, para que condenes, tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor. Y el Señor Jesucristo les dio a ellos en la parte donde ellos no esperaban. Que el Señor sí les iba a decir, el que está exento, el que está pulcro, limpio, que no tiene ni un pecadito, entonces puede matarla, apedrear. Y todos se iban desfilándose, avergonzados. Avergonzados, claro que sí. Se supone el sumo sacerdote, ¿cómo así? El sumo sacerdote si no lanzó que la primera que piedra. Los fariseos fanfarones, guardadores de la ley, los saduceos que eran realmente rígidos en toda, pero no lo apedrearon. ¿Qué pasó ahí? Entonces todos eran pecadores, todos eran vil pecadores, miserables pecadores. Todos tenían la condenación encima. Esto es lo que el Señor Jesucristo está mostrando. Y cuando él levantó su cabeza y vio a la mujer sola, y le dijo, ¿qué pasó? No, Señor, se fueron. Entonces le dijo, yo tampoco te condeno. El Señor Jesucristo podía condenarla porque él era el santo. Fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecar. Él lo podía hacer. Que es que lo que hoy en día muchos se atreven a hablar mal, a señalar, a condenar a los hermanos, cuando realmente muchos son sinvergüenza, y esta sinvergüencería les va a costar mucho la condenación. ¿Por qué razón? Porque mientras están señalando, sus corazones están realmente dañados. No hay ni un rincón en su corazón. El que más condena, el que más señala, en cualquier grupo es el peor de todos. Porque quiere esconder su culpabilidad y señala a los demás. Esconderse, quiere justificarse, quiere darse contentamiento consigo mismo, entonces señala a los demás. Pero si mire bien, que lo que es, si no dice, entonces yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. Todos, absolutamente todos.
Por esa razón, nosotros debemos entender la condición humana. Yo que estoy hablando que con ustedes no tengo mis errores, claro que sí, soy. Gracias al Señor Jesucristo que me ha libertado, estoy viviendo en esta libertad en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo está produciendo en mí el querer y el hacer. Miren bien eso, el Señor Jesucristo produce ¿qué? El querer y el hacer. Ahí está el poder. Por esa razón, el evangelio no es ir a denunciar a la gente que es pecador, que es ladrón, que es prostituta, que es alcohólico. No, este no es el evangelio. Porque simplemente al decirles eso, está haciendo el papel de la ley que dice pecador, muerte. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Y las personas, no hay un ser humano que está aquí en esta tierra, que está haciendo cosas indebidas y que no lo sabe. ¿Por qué razón? Porque el Señor había dicho que la ley iba a estar escrito en el corazón de cada quien. Entonces, ¿qué significa? La ley que está escrito en el corazón es lo que hoy en día nosotros llamamos como conciencia. Es lo que realmente llamamos conciencia. ¿En qué momento esta conciencia nació en nosotros? Esta conciencia que nació a partir del Señor Jesucristo. Entonces, en el Señor Jesucristo, la Escritura sí dice, llegaría el momento cuando nadie va a enseñar que de la ley, ni va a decir a alguien si me conoce o no, porque todos me conocerán desde el vientre. Todos me conocerán, todos sabemos qué es bien y qué es mal a través de esta ley que está en nuestro corazón. Entonces, ir a decir a alguien que es un pecador, pues es un hazmerreír. ¿Tú le estás diciendo algo nuevo? No, tú le estás diciendo algo que él sabe. Pero hay un problema en que saber algo y poder solucionar. Esto es donde entra el evangelio. Todos nosotros sabemos que somos pecadores, pero ¿qué podemos hacer? Nada, hermanos. Si mira una cosa, que para que nosotros no nos engañemos, no podemos hacer nada para no pecar. Absolutamente nada. Y ahí nosotros lo vamos a ver y el Señor va abriendo realmente la verdad delante de nosotros para que podamos quedarnos callados, sino cuando vemos a alguien errar, a alguien equivocarse, a alguien tropezar, nosotros nos vamos a mantenernos callados porque vamos a mirarnos a nosotros primero antes de abrir nuestra boca. Antes de poner el índice, nosotros tenemos que hacerlo, porque la mayoría de nosotros vivimos una vida falsa. Y una vida falsa es una vida condenatoria. Tenemos que vivir una vida sencilla, inmaculada. Entonces, ¿a qué nos vamos? Tan pronto que hablamos de la ley, comenzamos a guardar la ley, entonces estamos muertos. ¿Por qué? Porque la ley hace que el pecado se apodera de nosotros. Y no hay forma nosotros evitarlo. Entonces, verso 10. Mire bien la reflexión de Pablo. ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué el pecado revivió y yo morí? Y dice el verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, para evitarme cometer pecado, para señalarme el pecado y mostrarme la muerte, a mí me resultó para muerte. Me resultó para muerte. Es decir, el mandamiento si me avisó, mire, aquí hay un foso. Si tú das un paso, tú te vas a caer y vas a morir. Pero, ¿qué más? ¿No más?
Entonces, si mire bien, halló que, ¿qué pasó ahí? Era para mi vida y a mí me resultó para muerte. Todos los que están predicando que la ley están muertos, porque son violadores de la ley. Todos que predican la ley están muertos. Y seguirán muertos hasta, miren eso, hasta que entiendan que la ley no tiene poder salvadora. Simplemente te avisa, pero tú necesitas un poder para salir victorioso. Entonces, verso 11, porque el pecado, miren, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el pecado aprovechando el mandamiento que dice no hacer, me engañó y por él me mató. Increíble. Tan pronto existe no hacer, entonces estamos engañados y estamos muertos. Eso es lo que hace que la ley, todos los que lo cojan están muertos. ¿Por qué razón? Porque nadie tiene poder de guardar lo que dice la ley. Nadie tiene poder de no pecar, sea en actos, sea en pensamiento, sea en miradas, sea en gestos, sea lo que sea. Todos. Hay muchas personas que llegan y dicen, no, es que yo soy el hombre más fiel o la mujer más fiel a mi esposo. Ellos sí lo dicen, pero es para hacer reír a la gente. ¿Que por qué razón? Es muy sencillo. En sus pensamientos. Por esa razón que a veces se enloquecen en los púlpitos. Es que hermanos, que las hermanas bajen la falda hasta el piso. ¿Que por qué razón? El mismo predicador está siendo devorado por la concupiscencia. Es un concupiscente. ¿Por qué razón? Porque si no fuese un concupiscente, no estaría viendo la falda de la hermana. ¿Por qué razón vio la falda que es alta o que es poquito? Porque la concupiscencia le está carcomiendo. Es algo muy sencillo. ¿Por qué razón el otro si dice al otro no hacer? Es porque él es un rebelde adentro y está haciendo. Y a veces que dicen, no, es que soy el hombre más fiel o soy la mujer más fiel porque nunca he adulterado. Y el Señor Jesucristo se dijo, no, el adulterio no es el que se acueste con solamente. No, esa es la parte física. Pero el que desea en el corazón, ¿cuántos hermanos no están deseando que todos estos modelos que aparecen, que ellos dicen, y a veces dicen, uy, pero qué chica tan bonita, no, es que estoy admirando la creación de Dios. Pero como Dios no se deja engañar, Dios conoce los corazones. Dios conoce todos los pensamientos y por esta razón si Él dice, ¿cuántas mujeres están viendo las telenovelas y están pecando sin darse cuenta? Porque ellos dicen, no, ese es mi actor favorito, ese es mi estrella. Y ellos que a veces ya ellos llegan y dicen, no, es mi amor platónico. Y ellos dicen, no, ese es un amor que no alcanza porque es platónico. Pero el corazón sabe. El corazón sabe. Por esta razón el Señor se dice, perverso es el corazón más que todas las cosas.
Es decir, delante de los demás podemos aparentar el superpastor, el superhermano, el hermano que realmente regaña el pecado en la iglesia, que dice es que esto no puede hacer. La iglesia de Dios tiene que ser inmaculada y que hay pecado y nosotros no vamos a permitir, los vamos a vilipendiar, los vamos a exhibir, los vamos a hacer. Y cuando menos mal, Dios no se deja engañar por lo que nosotros decimos, porque Él sabe las intenciones y aún estas palabras, cuando se pronuncian, Dios sabe por qué lo están diciendo. Hasta eso. Entonces, menos mal, Dios no es que como nosotros que vemos lo superficial y entonces nos volvemos los inquisidores de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, cuando realmente nosotros deberíamos ir a escondernos, porque donde el Señor abriera los ojos de todos, en un momentico nos sucedería algo tan vergonzoso, si tendríamos que abrir la tierra y meternos. Pero no lo hacemos porque estamos viviendo apariencia. Apariencia más mentira es igual a existencia. Eso es la forma que se utiliza hoy en día, no solamente en el mundo, sino en el cristianismo. Apariencia más mentira igual a existencia. Entonces todos dicen, no, tenemos que sobrevivir, tenemos que existir. Entonces se hacen tantas cosas, y cuando creen, si fuera por la ley, hermanos, nadie sería salvo. Absolutamente nadie sería salvo. Si fuera por la ley, nadie. Porque cada uno de nosotros, de alguna u otra forma, hemos violado la ley y somos pecadores y debemos ser muertos. Entonces, por esa razón, predicar el evangelio no es predicar la ley. No es ir a enseñar no matar, no robar, no adulterar, no fornicar, honrar a papá y mamá. Todo mundo sabe eso, que son pecadores. El evangelio es otra cosa. Entonces, continuemos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida y a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque, escúchenlo bien, esta parte es lo que tenemos que entender. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, el pecado, tomando el no que dice la ley, me engaña y por él me mató. Esto es lo que pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Porque el pecado aprovecha del no para hacernos tropezar. Ahora bien, verso 12. De manera que, escuche bien, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Claro que porque lo único que hace es señalarnos lo que no debemos hacer, es señalarnos los errores, es señalarnos el camino equivocado, es decirnos la pena que vamos a llevar si damos este paso. Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es real. Verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte. Lo que es bueno, si mire bien que la reflexión. Si la ley a la verdad es justo, bueno y perfecto, entonces, ¿qué pasa? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, realmente la ley nos avisa y nos dice, y el pecado se aprovechó de eso. Y por esa razón todos somos pecadores. No hay alguien
que no puede quedarse sin pecar. Todos los seres humanos pecamos, no nos engañemos. Desde el pastor hasta el último miembro de la iglesia, si fuera por obedecer a Dios, estaríamos todos en el infierno. Porque todos somos culpables de una u otra forma, pero todos. Ahora bien, verso 14. Porque, escuchen bien el porqué. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué significa eso? Es que lo malo está en mí. Que nadie venga a fanfaronear, yo soy el justo, yo soy el bueno, no, porque lo malo está en mí, porque yo soy carnal. La carnalidad significa, míreme eso, la carnalidad significa todo lo malo está en mí. No hay forma de separarme de ello. Yo le explico en la forma más sencilla que para que entiendan. Como todos nosotros nacimos después del pecado de Adán y Eva. Al Adán y Eva comer la fruta, ellos se volvieron pecadores. Ahora todo lo que nace de Adán es pecador. Adán fue pecador. Eva fue pecadora. Nuestros bisabuelos son pecadores. Nuestros abuelos son pecadores. Nuestros papás son pecadores y nosotros somos pecadores. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque el Señor Jesucristo sí dijo, el árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Por qué razón? No nacimos en Adán antes del pecado. No, si hubiésemos nacido en Adán antes del pecado, entonces podríamos decir no tenemos pecado, somos la mata de la santidad. Pero como desafortunadamente todo el género humano, llámense como lo pueden llamar, poniéndole el título que se pueden poner, pero es un ser humano, entonces el ser humano es carnal. Vendido al pecado. Es lo que él dice ahí. Sí, mire, yo lo voy a leer, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, ¿cuándo se vendió? ¿Cuándo fuimos vendidos al pecado? Por el pecado de Adán y Eva. Cuando Dios le dijo, no comes de ese árbol, el día que comeres de él ciertamente morirás. Y Adán comió y todos nosotros nos volvimos carnales. Para que entiendan, la palabra carnal significa todos. Todos nacimos teniendo lo que Satanás es. Porque Satanás es el pecado, para que lo entiendan. El que quiere fanfaronear diciendo, no, nosotros... Ustedes se acuerdan que cuando el Señor ya estaba en el momento que iba a morir, si llega y dice, ahí viene el príncipe de este mundo, nada tiene en mí. Es decir, el Señor estaba diciendo, no, yo no tengo nada que es en mí de Satanás. Pero todos nosotros que nacimos de papá y mamá, que nacimos de este árbol hipócrita, mentiroso, falso, de este árbol ladrón, de este árbol asesino, de este árbol, entonces todos nosotros nacimos humanamente de este árbol. Por esta razón el Señor dice en Romanos 2, justo no hay ni uno. Nadie es justo. Todos nosotros somos pecadores. Es decir, los fariseos, por esa razón se llaman fariseos, hipócritas, el Señor sí les dijo, porque aparentaban una cosa cuando realmente era otra que cosa. Pero ellos sabían que eran falsos.
Ellos sabían que colocaban cargas sobre el pueblo y que el pueblo no lo iba a poder llevar. Todos ellos sí lo sabían, pero aparentaban y preferían vivir una vida falsa en vez de reconocer la situación de ellos y tener compasión los unos para con los otros. Entonces, mire bien eso. ¿Qué pasó? Soy vendido al pecado porque nací en el pecado. ¿Qué dijo que David? En pecado nací y en iniquidad fui concebido. Es decir, papá y mamá eran pecadores. Nosotros nacimos, la bolita que somos es una bolita de pecado. Sencillo. Por más que ustedes ven que la gente vende idea, no, hay muchos que dicen, entonces nuestros hijos como nacen en la iglesia, ellos son cristianos. No, es mentira, hermanos. Ningún hijo que nace en una iglesia es cristiano, no. Mientras papá, mamá, si le obliga, va, lo llevan cuando son pequeñitos. Pero por esta razón, cuando ya comienzan a crecer y comienzan a tomar su determinación y nos muestra que ellos hacen lo que les plazca, lo que a ellos quieren. Ellos van si quieren ir, si no quieren ir y no van. Y nosotros no les podemos ya obligar. Cuando eran chiquiticos, les podíamos llevar. Porque un niño hace lo que le dicen, pero cuando ya es grande, él toma su decisión. ¿Por qué razón? Porque papá y mamá es carnal. Papá y mamá es pecador. Entonces papá y mamá engendra bolitas de pecado. Eso es algo sencillo. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo a Nicodemo, si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es de la carne, carne es decir, pecador es, porque nace bajo el régimen de Satanás y tiene todo lo que está en Satanás en nosotros cuando nacimos en este mundo. Por esa razón, el que no nace de nuevo no va a heredar el cielo. Por esa razón, en 1 Corintios 15 se nos dice, carne y sangre no heredará el reino de los cielos. ¿Por qué? Es carnal, es bola de pecado. Háganse cuenta, Satanás es el árbol, que es la mata del pecado, y todos los que nacimos después del pecado de Adán y Eva somos los fruticos. Y por esa razón no nos hacemos esfuerzo para mentir. La mentira nos brota. No hacemos esfuerzo para engañar. El engaño nos brota. Y aún un bebé, un niño, tú lo miras, engaña a los papás, se burla y hace de todo eso. ¿Por qué razón? Porque él es la bolita. Que a veces que la gente se dice, uy, pero qué angelito. Pero si no saben que los ángeles, que también hay demonios, que son ángeles. Entonces si dicen a los niños, ¿qué angelito? Sí, un angelito que malo. Porque todo el género humano es carnal. No hay forma de impedirlo. Por esa razón el Señor Jesucristo se dijo a Nicodemo, no a mí Nicodemo, no es una cuestión de guardar la ley Nicodemo, no es una cuestión de ser el maestro que de Israel, no mi querido Nicodemo, el asunto es un asunto de nacer de nuevo. Quien quiera que quiere actuar en la forma correcta, tiene que nacer de la semilla de lo correcto. Porque sin esta semilla, no es que vamos a aprender a comportarnos, vamos a aprender a no mentir, vamos a aprender. Aprender es lo que se llama el lobo, aunque se viste de oveja, pero sigue siendo lobo. ¿Por qué razón? Porque el lobo no es tanto la piel, sino es el corazón. Es lo que ahí él lleva, es el espíritu del lobo. Por más que le enseñan a comer pasto, por más que se le enseñan a estar al lado de las ovejas, en cualquier momento, como es un lobo, y no hay forma de impedir que sea un lobo, en cualquier momento va a echar las garras sobre las ovejas y los va a tragar.
Eso es lo que realmente el apóstol ahí nos quiere decir. No es una cuestión de aparentar. Nos enseñan a cantar cánticos, nos han enseñado a orar, nos han enseñado a leer la Biblia, nos han enseñado a aprender los textos de memoria, nos han enseñado a ayunar, pero ninguno de estas cosas sirven, porque lo que realmente sirva es que tú y yo podamos nacer de la semilla de lo correcto. ¿Están entendiendo? Por esa razón el Señor Jesucristo en Juan, el capítulo 15, que nos dice, sin mí nada podéis hacer. No, nada. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos fruto del árbol malo. Y es necesario que ese árbol malo sea muerto para que realmente podamos nacer del árbol del bien, del árbol que es realmente de vida, del Señor Jesucristo. Por esa razón, sin mí nada podéis hacer. Sí, mire, hermanos, tendríamos que matar a todos los hermanos si queremos que se cambien. Ninguno puede cambiar por sí. Sí, se les puede enseñar. Se les puede enseñar que como los psicólogos, hermano, bueno, que cómo va, qué haces, y a través de lo que uno que va contando, y ellos van escribiendo al final, si dicen, no, mire, lo que está pasando contigo es así, pero tú debes hacer, y después salimos del psicólogo y continuamos igual a hacer lo malo. Salimos de hablar con el pastor y salimos haciendo, pero hasta llegamos al momento, claro, que como nos han bombardeado tanto, nos han exigido tanto, nos han dicho es que tenemos que ser santo, y nosotros más nos dicen que tenemos que ser santo, más sucios somos. Intentamos, prometemos y decimos, mire, no voy a hacer más, voy a comportarme, y terminamos de decir eso. Entonces, si nos volvemos peor todavía, entonces, así es el ser humano. Así es el ser humano, y nosotros tenemos que entender. Por esa razón yo les dije, cuando leí el Romanos, el capítulo 7, y empecé a estudiarlo, entendí la condición del ser humano, y el dedo índice ya se encorvó, porque ya no puede pararse. Porque la condición humana, por más que el alcohólico, ¿ustedes creen que la gente se sienten feliz mintiendo, se sienten feliz matando, se sienten feliz robando, se sienten feliz drogándose, se sienten feliz prostituirse, se sienten... No, hermanos, ellos no se sienten feliz, pero cuando la carne exige, no hay nada que se puede hacer, y la carne es quien domina, porque todo está ahí. A veces que la gente si llega y dice, es que no anda con X o Y porque vas a aprender las mañas. No, nadie aprende maña de nadie, sino todos nosotros llevamos las mañas. El problema es que una persona o X o Y que persona puede convertirse en el rayo X para desarrollar en nosotros lo que está ahí. Pero las cosas no es que están fuera. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo sí dijo, no es lo que entra en la boca que ensucia? No, andan con la gente, ¿cómo me van a pasar a mí algo que no tengo? No, es imposible. Pero, ¿cómo está dentro? Simplemente se necesita un rayo X, es decir, se necesita alguien que lo estimula, se necesita algo que lo estimula. Entonces, tan pronto que se estimula, entonces si sale a flote y nos volvemos peor a veces que el que creíamos que era peor que nosotros. Esa es la condición humana. Y nos dice, verso 15, y vamos a terminar ahí, porque el tiempo se nos acaba. Dice,
porque lo que hago, mire, escúchenlo bien, lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. Pero si yo sé que mentir es malo, ¿por qué razón yo miento? Si yo sé que robar es malo, ¿por qué razón yo robo? Si yo sé que la avaricia es mala, ¿por qué razón yo soy avaro? ¿Qué quiere decir? Todo esto está dentro de mí. Mire bien, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué no cambian? No, hermano, nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar. Los que están fanfaroneando que pueden cambiar, se están engañándose a sí mismos. Y no quieren ser salvos. Y no quieren que el Señor Jesucristo les salve. Pero nadie puede cambiarse. Por esa razón el Señor en el libro de Jeremías, si nos dice, ¿acaso el leopardo puede cambiar su piel? ¿Acaso el etíope puede cambiar su piel? No, hermanos, son cosas que nosotros llevamos. Es inherente a nosotros. El mal es inherente, es parte de nosotros. No hay forma de que nosotros podamos librarnos del mal actual, del mal vivir, del mal hablar, del mal pensar. No hay nada. Nosotros lo sabemos. No lo podemos hacer. No lo podemos dejar de hacer. Porque somos así, porque está dentro de nosotros, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Es decir, los hermanos, no hay un hermano que llega y dice, es que hoy me da ganas de pecar, entonces voy a pecar. Me da ganas de adulterar, entonces voy a adulterar, porque a mí me gusta adulterar, me gusta robar, me gusta engañar, me gusta mentir. No, hermanos, todos nosotros sabemos que no es así. Pero por más que nos exigen, más nos obligan a caer. Más nos exigen. Entonces, con eso, ustedes van a quedarse en esta noche en este pensamiento y continuaremos con el verso 16 la próxima semana. Analícenlo bien. Analicen, mírense. Reflexionan, van a ver cada vez que se comprometen, voy a hacer X o Y. A partir de hoy las cosas serán cambiadas. Mire, yo te prometo, yo te digo. Y muchos dicen en el nombre del Señor, yo te digo que va a ser así. Entonces, no, hermanos, no nos engañemos. Esto es la condición del ser humano. Todos quisiéramos. ¿Tenemos el poder? No podemos cambiar nuestra situación. Es ahí donde entra el Evangelio. Es ahí donde entra el Señor Jesucristo. Es ahí donde entra lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, mis queridos hermanos, como el tiempo se nos fue, nos vamos a quedar ahí y el próximo martes, con la benevolencia del Señor, si es que Él nos lo concede, entonces continuaremos. Amantísimo Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Ayúdenos, oh bendito Dios, a reflexionar, a analizar, a ver nuestra situación y así realmente podamos caer delante de ti de rodillas y gritar como Pedro cuando estaba hundiendo, Señor, sálvame, y podamos ser salvos por ti y solamente por ti. En tus manos nos encomendamos. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por darnos entendimiento para comprender y entender estas cosas. Y así, Señor, seremos como tú, teniendo compasión para con todos aquellos que nos rodeen, compasión para el que
hiere, que nosotros realmente no vayamos a caerlos encima porque están viviendo la misma situación de nosotros. En tus manos nos encomendamos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde, que el Señor los ayude a que puedan reflexionar en este asunto y andaremos agachaditos, avergonzados, pero agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches.